En esta mañana quiero animarles a través de la palabra de nuestro Dios y quiero que tengan abierta allí en su Biblia Mateo 28 para leer los versículos 16 al 20, un pasaje muy conocido por la cristiandad, muy emblemático para ellos. Y pues nada, esta mañana queremos ser animados a través de este texto. El título del sermón es el siguiente: un simple pero trascendental mandato. Un simple pero trascendental mandato. Vamos a Mateo 28, versos 16 al 20. Dice la palabra de nuestro Dios: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Queremos en esta mañana que nos animes, que nos confrontes, que nos empujes a vivir tu palabra en el poder de tu Espíritu. Ayuda al instrumento humano a proclamarla con fidelidad, a enseñarla con exactitud y, Señor, sigue obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Saben, hay pequeñas cosas que nosotros hacemos en nuestra vida, pequeñas decisiones que tomamos que tienen una repercusión mucho más allá de lo que nosotros imaginamos. Incluso mucho más allá de lo que pensamos cuando la comparamos con la decisión en sí misma. Por ejemplo, nosotros podemos tomar la decisión de leer un libro al mes y el efecto que puede provocar eso en nuestra vida puede ser inmenso. Podemos tomar la decisión de hacer ejercicio por 15 minutos todos los días y eso puede traer un beneficio tremendo a tu vida. También puedes tomar la decisión de desconectar tu móvil en algunos momentos del día y eso puede también ser muy beneficioso. Todo eso redunda en grandes cosas para ti, pero comienzan con decisiones pequeñas y decisiones que a veces nosotros no las tenemos como algo muy grande o diríamos como algo muy trascendental. Hermanos, cuando nosotros llegamos a este pasaje, algo que nos choca de primer momento y nos deja la mente pues bien allí ya clarificada con lo que se quiere en este texto, es un mandato que se nos hace a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, y que no solamente fue cuestión de los discípulos, sino que es de todos los creyentes en todas las épocas y que va a seguir siéndolo hasta que Cristo regrese. Déjame decírselo por medio de la verdad que creo que este pasaje está retándonos hoy en esta hora. Hagamos discípulos de Cristo resucitado. Ese es el llamado. Hagamos discípulos del Cristo resucitado. Ese es tu llamado y ese es mi llamado. Y ese es el mandato que se nos ha dado a nosotros, que es algo simple, pero muy trascendental. Déjame repetírtelo. Hagamos discípulos del Cristo resucitado. La pregunta que nos asalta a nuestra mente es: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo este pasaje nos puede ayudar a nosotros a llevar adelante esta comisión, a llevar adelante este mandato, a ponerlo por obra? Y déjame decirte que la manera en la que lo hace, según entiendo, es de dos formas. La primera es creyendo en el Cristo resucitado. La manera en la que nosotros hacemos discípulos tiene que partir de la realidad del creer, de la realidad de la fe, de la realidad de la confianza.
¿Por qué digo eso? Porque cuando leemos los versos 16 al 17, nos damos cuenta que los discípulos de Cristo, llamados también apóstoles, en el contexto de la resurrección, hicieron dos cosas. Lo primero, fueron al lugar que Jesús les había dicho. Ellos reciben este anuncio y les dicen que vayan allí para que me encuentren en este lugar, en el monte. Y ellos van. Mateo nos deja ver que ellos obedecen, pero también nos deja ver, y creo que es el foco en estos dos versículos, es que ellos adoraron al Cristo resucitado, pero algunos dudaron. Miren, es importante entender esto, porque hasta este punto, lo que de alguna manera ellos tienen que abrazar con toda su fuerza es la realidad de Cristo resucitado. Él ha resucitado. Y es importante porque Mateo nos deja ver que hay una especie de mezcla de respuesta en los discípulos. Algunos creen, pero otros dudan. ¿Y por qué creen, pastor? Si dice adoran. Porque la realidad de lo que viene después, la palabra dudar, le da sentido al adorar. Adorar en este contexto significa creer. Creer que es Jesús el que ha resucitado. Creer que es aquel que ha caminado con ellos. Creer que es aquel que le ha enseñado en el monte todas aquellas bienaventuranzas, todos aquellos mandamientos que les dio, de cómo deben tratar a los demás, de cómo deben vivir, de cómo deben hacer. Y ahora, en el corazón de lo que nosotros entendemos que es el corazón del cristianismo, la resurrección de entre los muertos, ellos ahora manifiestan el creer. También digo esto porque para Mateo el uso de la palabra adorar a la par con el temor tiene la relación con el creer. Fíjese bien en Mateo 14:31 lo que sucede cuando Jesús camina sobre el mar. Hay una respuesta de los discípulos de temor, misma palabra que usa Mateo en el capítulo 28, versículo 16 y 17. Dice la escritura en el verso 31 de Mateo 14, escuche lo que dice. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Misma palabra que usa aquí, pero ahora en vez de vincular a la fe, la vincula a la adoración. ¿Por qué? Porque el creer es una expresión, se puede manifestar en adoración. Cuando tú adoras, cuando tú exaltas, cuando tú pones toda tu atención en algo y sencillamente lo tiene como magnificado en tu vida, como glorioso en tu vida, tú estás creyendo. Estás adorando, pero estás creyendo. Si no, no lo hicieses. Si no, no adorases. Entonces, Mateo quiere dejar en claro que para el final de este momento, adorar al Señor implica creer en Él. Y es importante para la comunidad del primer siglo entender esto. Mateo le está escribiendo a un grupo de creyentes en el primer siglo que no sabemos con exactitud cuáles eran, quiénes eran. Algunos dicen que eran judíos porque Mateo usa muchos términos de judíos. Otros dicen que es una mezcla. Yo no enredo con tantas cosas. Sencillamente digo que es una comunidad del primer siglo que está siendo perseguida. Y es importante para ellos entender que en ese momento que es sumamente crucial creer al Cristo resucitado. Que no es cuestión de manifestar dudas, de incredulidad, sino de confianza en Él. ¿Y por qué? Porque ser testigo de Cristo resucitado es lo que le va a dar la fuerza de vivir en medio de la persecución. Porque no están creyendo una mentira, están creyendo un hecho real. Como también se atestigua que apareció a más de no sé cuántas personas, como Pablo le dice. Y finalmente Pablo dice también, y me apareció a mí también. La resurrección es algo real. Y es algo que sostiene el cristianismo y lo ha sostenido por todos siglos, por todos los siglos. Si quitas la resurrección del cristianismo, le quitas todo.
quitas la esperanza, quitas la redención, quitas la salvación, quitas el perdón, quitas la esperanza. Por eso es que hay que creer en eso. Para ellos era importante entender esa realidad, ser testigos en medio de la incredulidad de este mundo. Esta primera comunidad que recibe este pasaje, ellos entienden la importancia de creer, de adorar, de enfocarse en el Cristo que le ha salvado y de creerle a Él. Por eso, ellos les da fuerza esto para testificar en medio de un mundo incrédulo. Y vean, déjame decirle algo, porque para el tiempo en que Mateo está escribiendo, él también les deja ver que ha habido un complot para ridiculizar la resurrección. Ha habido una maniobra. El pasaje anterior de este capítulo nos enseña que hubo una maniobra entre los grandes dignatarios de aquel entonces, judíos y todos los demás, para decir que Cristo no resucitó. Inventaron una historia, que vinieron sus discípulos, que los robaron. Porque siempre, hermanos, el ataque al cristianismo no ha sido necesariamente cosas como, ha habido muchas, como la doctrina de esta, la otra, de que si Cristo es Dios, eso sí es real, ha pasado, pero déjeme decirle que una de las más profundas y de las de más envergadura y la que tiene repercusiones eternas es esta. Por eso Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Mira, estamos viviendo a reunirnos por gusto. Estamos creyendo por gusto. Pero él sigue diciendo que Cristo resucitó. Y nosotros damos gloria a Dios por eso. Y tenemos que creer en eso. Ellos también, esto le era importante a ellos, el creer en Él. Porque eran testigos verdaderos. Testigos genuinos. Estos hombres fue lo que vieron al Cristo resucitado. Y es lo que hoy nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Lucas nos deja ver que ellos, al ser testigos de este acontecimiento y de esta persona tan gloriosa, tan sublime, ellos pudieron escribir todo el Nuevo Testamento. Esos son los testimonios de ellos. Cuando creemos en ellos, estamos creyendo también en una realidad que es objetiva. Por eso el creer, hermanos, es tan importante para ser discípulos. La Escritura en Hebreos 11:6 nos recuerda la importancia de creer en Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que existe. ¿Cómo vamos a predicar si no creemos verdaderamente? ¿Cómo vamos a decirle a otras personas acerca de Jesús si no creemos que Jesús resucitó? Este mundo, hermanos, está lleno de incredulidad. Lleno de incredulidad. Y tristemente el cristianismo ha sido víctima en muchos aspectos. Pero nosotros, hermanos, somos llamados a creer en Él para ser testigos. Eso es lo primero. Así que creamos en el Cristo resucitado mientras hacemos discípulos. Creamos en Él. Que nadie te arrebate eso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, confía en Él. Confía en sus promesas. Confía en su palabra. Lo que Él dice es lo que dice y punto. No dejes que nadie ni nada te arrebate el creer. El creer que no es tuyo. El creer que ha sido dado por Dios por medio de su Espíritu a través de su palabra. Esto es de Dios. Así que tú tienes que sencillamente disfrutarlo. Disfrutar de su comunión todos los días. Debes obedecer su palabra, guardando su palabra. Esa es la manera de creer en el Cristo resucitado mientras nosotros hacemos discípulos. Hermano, no dejes que la incredulidad, que la duda eclipse tu vida para alejarte del Señor. Para alejarte de vivir para Él, contándole a otros lo que Él hizo por ti.
contando a los otros lo que Él hizo en la cruz. No dejes que las dudas, que los temores eclipsen eso. Y sabemos que Mateo dice, nos deja ver que hubo, no nos dice quiénes fueron. Ojalá, nosotros quisiéramos saber, porque a veces nosotros somos muy curiosos, el cubano es muy curioso. Y quisiera saber quiénes fueron los que dudaron. Pero el texto no nos dice. Ahora, sin embargo, nos dice que todo lo que vemos en Hechos son hombres valientes. Hombres que experimentaron temor en ese momento, pero que después manifestaron valentía en el poder de Dios, hablando a los demás. Hermano, no dejes que la incredulidad, que la duda asalte tu mente. ¿Cómo lo haces? Bueno, cuida tu corazón de lo falso, de las ideologías, de las verdades de este mundo, vamos a decirle así entre comillas, que son mentiras, que tratan de destruir la verdad de Dios, que tratan de ir en contra de lo que la palabra de Dios te enseña. ¿Cómo también puedes lidiar con esto? Bueno, yendo a la palabra de Dios. No importa si eres anciano, si eres joven, adolescente, no importa. La palabra de Dios está disponible para ti en cualquier momento, a cualquier hora. Solamente basta que tomes la determinación y abras la palabra de Dios y empieces a leerla. Muchas veces las dudas asaltan nuestra mente porque estamos consumiendo demasiada mentira en este mundo. Y otra forma de poder lidiar con la incredulidad y de la duda es poniendo los ojos en Dios, en medio de un mundo lleno de incertidumbre. Déjame preguntarte, ¿crees verdaderamente en Cristo? ¿Crees verdaderamente que Él resucitó? O sencillamente crees en Cristo, pero no crees que Él resucitó. En una ocasión tuve la oportunidad de compartir el Evangelio y con la firme convicción del Cristo resucitado me detuve intencionalmente en mostrarle a la persona que Cristo resucitó, en mostrarle que Él está vivo, en mostrarle que vive en mi vida, en demostrarle a la luz de la palabra que es una realidad, no un cuento de hadas. Y hasta ese punto la persona escuchó. Escuchó todo lo que yo podía decirle, buenas enseñanzas de Jesús, pero hasta que llegué al punto de la resurrección. Esa experiencia me llevó por momentos a hablar el Evangelio sin hablar de la resurrección, por temor a ser rechazado. Pero lo estaba perdiendo todo. Porque hacer discípulos comienza con creer al que te manda a hacerlo. Ten cuidado. No empiecen a ser discípulos sin creer en Él. Y hay muchos por ahí que tratan de ser discípulos sin creer en Jesús, sin creer en la resurrección. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en este sentido, es vano hacer misión. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en este sentido, fíjese bien, es vano hacer misión. Pero con fe se agrada a Dios. Y en ese sentido, es provechoso hacer misión. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe, el creer en Cristo y el Cristo resucitado nos lleva a vivir y hacer la misión con su autoridad y su presencia. Y esa es la segunda manera en la que podemos ver que se debe hacer discípulos. En su autoridad y con su presencia. Los versículos 18 al 20 nos dejan ver que nosotros somos llamados a ser discípulos del Cristo resucitado en la autoridad de Cristo y bajo la presencia de Él. O dicho de otra manera, bajo la autoridad de Cristo y con la presencia de Él. Miren, hermano, la iglesia está llamada a ser discípulos así. Déjenme mostrárselo. Mateo deja ver
que la comisión de Jesús entregada a los apóstoles es sobre la realidad de su autoridad y su presencia constante. Versículo 18 dice así: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y vayan al final y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El punto es que Mateo quiere dejar claro que la autoridad de Jesús es fundamental para vivir la misión, pero también quiere dejar claro que la compañía de Jesús es fundamental para hacer la misión. La autoridad, una autoridad que es completa, que no le falta nada, una autoridad plena. Fíjense cómo dice: cielo y tierra. O sea, no se queda nada fuera, no hay un ápice de este mundo que escape de la autoridad de Jesús. Jesús tiene el dominio sobre el universo, tiene el dominio sobre la tierra, tiene el dominio sobre todo. Jesús ha recuperado lo que se perdió en el Edén como hombre, como Adán antiguo. El Adán nuevo ha recuperado el dominio sobre toda la creación, sobre todo el universo, sobre todo lo que existe. Y es sobre esa autoridad que él ahora comisiona a estos hombres. Y Mateo nos deja ver eso. Es una autoridad soberana, completa. Es una autoridad que no, como dije anteriormente, no hay nada que escape de su control, no hay nada que escape de su dominio. Y si usted no puede visualizarlo bien, permítame leerle lo que este Hijo de Hombre ha recuperado. Daniel capítulo 7, versículo 13, habla de la visión que Daniel ve del Hijo del Hombre con el anciano de días. Y él dice: seguí mirando y vi las visiones nocturnas, verso 13. Y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y dice: le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este hombre es Jesús. Este hombre es el que en Apocalipsis capítulo 1 se mezcla con el anciano de días para mostrarle a la iglesia la autoridad que tiene el Cristo resucitado. Juan, siendo testigo y sufriendo por el testimonio de Jesús, va a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos recibe la visión del Cristo resucitado, entronado y con toda la autoridad del mundo, a vida y por haber, para juzgar a su iglesia, pero para empoderar a la iglesia a ser testigo. Eso es lo que está pasando aquí cuando la Biblia dice, y Mateo registra: toda autoridad me ha sido conferida, toda autoridad me ha sido dada. Una autoridad que se enfoca en extender el reino de Dios. Jesús les dice a estos hombres: tengo toda la autoridad para extender el reino. Toda. Fíjese bien. Y cuando vamos al verso 20, nos habla de su presencia para hacer esta misión. Una presencia. No solamente les habla: tengo toda la autoridad para que vayan, tengo toda la autoridad sobre este mundo para que extiendan mi reino, sino que también dice: a pesar de que le estoy diciendo que tengo todo el dominio, déjame decirle que voy a ir con ustedes. Y voy a ir constantemente. Note, todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin de la acera, hasta que regrese, hasta que se consuma todo. Pero cuando Jesús está con nosotros, quizás dicen: siempre. Y es verdad. Hay muchos otros pasajes que enseñan que la presencia de Jesús está en nuestra vida, que Dios está con nosotros.
Pero déjame decirle que este pasaje garantiza la presencia de Dios sobre aquellos que viven la misión. Este pasaje no es para decir Jesús está conmigo siempre, aunque tú no hagas discípulos. No. Aquí Jesús está diciendo, mientras ustedes sigan haciendo discípulos y mostrando eso, mi presencia irá con ustedes. ¿Por qué, pastor? Porque Dios está comprometido consigo mismo y con su misión de redención. Así que ahora quiere animar a estos hombres para decirles todos los días mientras hagan discípulos, todos los días en la misión, todos los días hasta que la misión termine. Todos los días. Ahora, es a la luz de esta realidad, de la realidad de su autoridad, de la realidad de su presencia, que se da el mandato de hacer discípulos. Por eso podemos regresar específicamente ya al versículo 19. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado. Mi hermano, el mandato es hacer discípulos. Hacer discípulos, ¿cuándo, mis hermanos? Mientras vives. Por eso yo entiendo en este pasaje que cuando la Biblia dice ir y hacer discípulos, está traducida bien. Yo creo que está ligado al mandato de ir y hacerlo, pero a mí me gusta también traer el matiz de que esta expresión ir más bien debería ser yendo, mientras vives, mientras te desarrollas como cristiano, haz discípulos. No es solamente cuando apartas un momento para ir a una comunidad y predicar el evangelio, lo cual es correcto, lo cual yo creo que debe estar también en nuestra perspectiva, pero déjame traerte el matiz de estilo de vida, de tener una cultura discipuladora en tu vida, de que como iglesia crees una cultura de hacer discípulos. Y es mientras vives, hermanos, mientras te desarrollas como creyentes. Por eso, yendo, mientras vas, mientras vives, no se te olvide el imperativo: haz discípulos. Haz discípulos mientras vives. ¿Cómo? Con intencionalidad. Tiene que haber intencionalidad en tu vida. No podemos esperar que los discípulos salgan solo debajo de las piedras. Que vengan aquí y ya sean discípulos mágicamente porque se sienten aquí en el domingo a escuchar el sermón. Se hace discípulo con intencionalidad. Aparta momento para hacerlo. Dice, con manos a la obra. Yo creo que se hace discípulo poniendo acción. Manos a la obra. Fíjese bien. Mateo deja ver claro que la manera en la que Jesús está esperando que sus discípulos hagan otros discípulos es bautizándolos y es enseñándoles lo que les ha mandado. Ahora, bautizándolo. ¿Por qué bautizándolo? Quiere decir que ahora nosotros tenemos que salir por ahí a bautizar también y a hacer este tipo de cosas. Bueno, no necesariamente, pero no quiero perderme en este elemento de ahora llamarte a ti a que vayas y bautices, sino que no pierdas el punto de identificación aquí. El punto de que se identifica con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Los discípulos que tú haces tienen que tener una identificación con el Dios Trino. Tienen que absorber y creer en este Dios que nosotros hemos creído. Un Dios que es plural. Un Dios que coexiste en tres personas. Y tres personas existen en un Dios. ¿Cómo es eso? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que la Escritura lo declara, lo muestra. Y por fe yo confío en Dios, en que nuestro Dios es un Dios que es tres. Y eso es la forma en la que nosotros podemos también empezar a ser discípulos. En mostrarles a ellos, a identificarse con ese Dios. El bautismo es una forma de identificación. Es una forma de decir públicamente, yo me comprometo 100% con el Cristo resucitado.
Me comprometo con Dios. Quiero vivir para Él. Y después también, ¿cómo se hace discípulo? Bueno, enseñándoles. Enseñándoles la palabra, enseñándoles lo que Jesús hizo. Y en Mateo tiene en mente quizás todo el sermón del monte, todo lo que Jesús les enseñó. No juzgue para que no seas juzgado. Con la medida que medís serás medido. Honra a tu padre y a tu madre. No robes, no mates. Sé fiel en el matrimonio. Fraseado quizás cuando empezaba con esta fórmula de que oíste lo que fue dicho, mas yo os digo. Quizás Mateo tiene en mente eso, tiene en mente la idea de que Cristo resucitó, de que solo en Él hay salvación, de que no hay otra manera. Eso es lo que debe enseñarse. Y miren, para la comunidad del primer siglo, esto fue muy alentador. Una comunidad que está sufriendo los embates de la persecución, una comunidad que está siendo ridiculizada, una comunidad que está enfrentando filosofías contrarias a sus creencias, una comunidad que está constantemente experimentando la mentira. Fue muy alentador escuchar esto, porque ellos estaban ahora pensando, estamos siendo comisionados por el Rey de Reyes y por el Señor de Señores, quien tiene toda la autoridad, quien tiene todo el señorío, quien tiene todo el dominio, nos está enviando a vivir la visión, pero va con nosotros. No hay como este tipo de personas que dice, vayan adelantando, que yo voy atrás. No. Él dice, vayan, que yo voy con ustedes. Y eso es muy alentador, porque le está asegurando su presencia. ¿Saben? En la antigüedad, los reyes manifestaban su autoridad y su presencia mediante dos elementos. El sello de su anillo sobre una carta le estaba diciendo al que recibía la carta, esto tiene toda la autoridad real, y el mensajero que la llevaba representaba al rey. O sea, autoridad y presencia. Saben, nosotros tenemos muchísimo más grande que esto. El mismo Dios nos ha dicho, tengo toda la autoridad sobre este mundo. No importa que se te opongan. Recuerda quién es el que manda aquí. Y no solamente eso, yo estoy contigo. Hermanos, qué alentador es eso para nuestra vida también. Yo no sé si usted ha pasado, si ha tenido temor en compartir el Evangelio. O si sencillamente ha buscado hablar más de pelota que de Cristo. O hablar de otra cosa. Puse la pelota o el béisbol, como le decimos también. Pero hermano, usted se ha dado cuenta quién le ha enviado a predicar y quién está contigo. Creo que si somos conscientes de esto y entendemos la autoridad de quien nos ha mandado, el dominio, el poder y su presencia en nosotros, yo no creo que ninguno de nosotros va a escatimar o a dudar en compartir el Evangelio. Y si lo hiciesen, porque puede pasar, porque a mí me ha pasado, va a inundar tu mente y te va a dar fuerza para hacerlo. Porque cuando Dios sencillamente nos comisiona, nos empodera con su presencia. Eso fue lo que le pasó a los discípulos. Recuerden que el pasaje de Hechos 1:8, ellos estaban esperando el poder de Dios. Estaban esperando la presencia de Dios, el Espíritu para ser testigos. Y lo fueron. Hoy nosotros no tenemos que esperar eso, porque un día cuando creímos en Cristo, fuimos empoderados con su presencia para proclamar a toda criatura. Así que, hermanos, somos llamados a ser discípulos. Tú y yo somos llamados en la autoridad del Cristo resucitado y somos llamados con la presencia del Cristo resucitado. ¿Dónde? ¿Dónde podemos hacer discípulos?
Miren, en el hogar, empieza a ser discípulos en el hogar, con su hijo, con sus hijos, con sus hermanos, con su hermana. Empieza a ser discípulo allí. No piense que hacer discípulos solamente es ir a las naciones o salir al barrio. Haga discípulos ahí. Haga discípulos en el trabajo. Sea intencional en acercarte a alguien en el trabajo y empezar a hablarle de Cristo. Haga discípulos en la iglesia también. Enséñele a otros, a esos nuevos que están llegando. Puedes empezar a enseñarle lo que Jesús ha mandado. Puedes enseñarle la palabra. Puedes hacer discípulos también en los grupos de comunidad. Quizás Dios te está llamando a ser discípulo en un grupo de comunidad para también hacer que otros crezcan y amen al Señor con toda su fuerza, con toda su alma. Puede que te esté llamando a otras ciudades, a otros pueblos de aquí de La Habana. Y puede que finalmente te esté llamando a otras naciones. Eso es lo que quería el cubano escuchar, ¿no? Amén, señora, ese sí. No, pues mira, empieza aquí y después allá. Ahora, ¿cómo? Habla de Cristo y solo de Cristo. No cometamos el error del pasado de la iglesia del siglo XIX. Se olvidó hablar de Cristo y perdió el evangelio. Y hoy por hoy los resultados fueron templos vacíos en Inglaterra, en Alemania. Las catedrales solo museos. Porque perdieron en un punto hablar de Cristo y solo de Cristo y nada más que de Cristo. Yo creo que eso tenemos que conservarlo, Iglesia Nueva Vida, como nuestro preciado tesoro. Enseñe la palabra de Dios. A veces no se deje, vamos a decirle, deslumbrar por los predicadores que pasan por aquí, por los maestros que públicamente enseñan la palabra. Eso está bien. Ellos están para enseñar la palabra y hacerlo así. Pero no es la única manera de enseñar la palabra. Usted puede enseñar la palabra a otros también. Usted tiene el Espíritu de Dios y tiene la palabra de Dios. Usted puede enseñar también la palabra a otros. Eso fue una de las cosas que la Reforma atacó. Que la palabra estuviera centralizada solamente en una élite. Y muchos lucharon para que el pueblo tuviera la palabra en su idioma. Para que también unos a otros se exhortaran, como dice la palabra en Hechos, se animaran unos a otros sobre la palabra de Dios. Enseña a otros, hermanos. Ahora, déjame decirte que lo podemos hacer con trascendencia y con impacto eterno, no porque somos los mejores del mundo. Si usted está en esta mañana aquí, usted no es un creyente, usted no va a poder enseñar la Biblia con trascendencia. Usted no va a poder enseñarla con poder. Usted no va a poder enseñar en la autoridad y en la presencia de Jesús. Porque para poder hacerlo tiene que tener a Jesús. Pero nosotros, hermanos, lo que por pura gracia hemos conocido a Cristo, hoy podemos enseñar en la autoridad de Él y con su presencia. Porque fuimos rescatados. Así que podemos obedecer este mandato gracias al sacrificio de Jesús. Estos hombres podían ahora hacer esto porque estaban en presencia del Cristo resucitado, de aquel a quien estaban adorando como creer en Él y de aquel que estaban recibiendo una comisión. Por eso podían hacerlo. Ten cuidado en obedecer sin tener a Jesús. Porque puedes traer grandes consecuencias para tu vida y para la vida de otros. Déjenme concluir. La repercusión eterna de la obediencia a este mandato escapa a nuestra comprensión. Y yo quisiera que quedara en mente el impacto de lo que es obedecer a Jesús haciendo discípulos.
con la lectura de los textos de la palabra. Que quede allí en sus mentes como un ejemplo de lo que quiero transmitir al final de este sermón. De que entiendan la envergadura de esto, la repercusión que puede traer esto, y que de alguna manera empiecen a vivir para otros y no para ti mismo, para aquel que te rescató. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17 y primera de Pedro 2, del 9 al 10. Voy a leer Romanos 10, del 14 al 17. Dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Hermanos, somos llamados a hablar la palabra de Cristo, para que la palabra de Cristo obre el oír, el creer en la vida de aquellos que Dios quiere salvarles. Es tu llamado, es mi llamado a la obediencia. Y primera de Pedro 2, un pasaje que Edgar también leyó, me gustaría que pudiera también tenerlo en perspectiva a la hora de ver lo trascendental de este mandato de ir y hacer discípulos. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 2, del 9 al 10, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros, habiendo sido alcanzados por Dios por medio del evangelio, olvidarnos de anunciar el evangelio a otros? ¿Cómo podemos? Es un llamado simple, pero trascendental. Hagamos discípulos del Cristo resucitado, sin importar qué. Oramos. Padre, Señor, avívanos por tu Espíritu para ser discípulos. Discípulos tuyos, no discípulos de nosotros, sino de Cristo. Que amen tu palabra, que amen tu persona, que amen todo lo que tiene que ver contigo, Señor. Para la gloria de tu nombre y la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.